Listo. Gracias, maestro. Buenos días de nuevo, chicos. Hoy vamos a trabajar con el tema de situaciones y fenómenos de la biología. Sus maestros, el maestro Juan Camilo Padilla Hernández, el maestro Agustín Hernández Pérez, el maestro Ruperto Rojas González y su servidora Imelda Ortiz Márquez. Vamos a ver nuestro aprendizaje esperado. Por cierto, es el último tema de esta semana. Aprendizaje esperado, ley representa gráfica y algebraicamente relaciones lineales y cuadráticas. ¿Qué vamos a aprender en esta sesión? Analizará situaciones de la biología que pueden ser estudiadas mediante fórmulas matemáticas. Si se fijan, todo tiene matemáticas, ¿verdad? Las matemáticas y arqueología. ¿Sabías que existe una fórmula matemática para calcular la estatura de un fósil a partir de uno de sus huesos? Con una fórmula, las matemáticas se relacionan con otras ciencias, en este caso con la arqueología. Matemáticas y arqueología. Los científicos han analizado y encontrado una relación entre los huesos largos de las extremidades y la altura total aproximada del individuo. La relación que se encontró para el caso de las mujeres es igual a 1.94 multiplicado por la longitud del fémur y se agrega 72.84. El resultado de esta dado en centímetros. Mientras que para el caso de los hombres, su estatura se estima con 1.88, o sea que eran más bajitos, ¿verdad? Multiplicando la longitud del fémur y se le agrega 81.31. El resultado está también dado en centímetros. Si se planteara como una ecuación, X es el valor de la altura que se quiere obtener y el valor F es la longitud del fémur. Pongan atención en esto, ¿sale? Sea X la estatura, para las mujeres sería X igual a 1.94 por F, el valor que no conocemos, ¿verdad? Más 72.84. Y para los hombres sería X igual a 1.88 por F más 81.31. Vamos a ver. De este modo, puedes calcular la altura con el dato de F, que es la longitud del fémur. O sea, ahí tienen ya su formulita, algebraicamente, ¿verdad? Imagina que el fémur encontrado tiene una longitud de 32 centímetros. Se sustituye la medida del fémur, 32 centímetros en las fórmulas, y se realiza la operación. Si se fijan, ese valor nos faltaba, ¿verdad?, en nuestra formulita. Y ahorita ya lo vamos a sustituir. Lo tienes que convertir a metros y tienen 2 minutos, chicos, ¿sí? Aquí ya la tienen, miren. Para las mujeres es X igual a 1.94 por F más 72.84. Ahí cómo quedaría para las mujeres nuestra fórmula, si sustituimos lo que es el fémur que mide 32 centímetros. ¿Quién me contesta? 1.94 por 32 centímetros más 72.84. Ok, tienen 2 centímetros, perdón, 2 minutos para contestarlo. Para los hombres, ¿cómo quedaría? 1.88 por 32 centímetros más 81.31. ¿Cuál es su resultado, chicos? A ver, háganlo, por favor. Tienen 2 minutitos. ¿Cómo vamos? $141.47. ¿Para quién? Para los hombres. Ok. Y los tenemos que convertir a metros, ¿verdad? Para las mujeres. ¿Sí se acuerdan? Sí. Muy bien, Juan Pablo.
¿Quién dice 1? ¿Quién dice 2? ¿Quién ya terminó? Maestra, yo ya la tengo. A ver, Jacqueline. 134.92. Mujeres. Ajá. ¿Y para los hombres? A ver, vamos a ver, aquí el maestro ya no lo está dejando ver. Por si tienen algún detallito, lo corrijan, ¿sale? 194 por 32 nos da 62.08 más 72.84. X es igual a 134.92 centímetros. Todavía nos falta convertirlo a metros, ¿verdad? ¿Quién ya lo tiene convertido a metros? Un metro 1.30. con 34. Muy bien. Así es, 1.34 metros. Son chaparritos, chaparritas. Ahora los hombres, ¿ya lo tienen? Miren, aquí tenemos la sustitución, 1.88 por 32 más 81.31. X es igual y ya lo tiene, chicos. A mí se me hace que no están haciendo nada. No, maestro, me están dando tole con el dedo, ¿verdad? 1.88 por 32 nos da 60.16 más 81.31. A ver, chicos, ¿por qué ya para los hombres ya no me contestaron? ¿Ahí cuánto nos daría? Porque ya le habíamos contestado, maestra, pero pues se me borró la de esta. Ah, ok. Gracias, Brian. Discúlpame. Tienes razón. Sí me habían dicho 1.41. Así es, Brian. Tienes razón. X es igual a 1.41.47 y si lo convertimos a metros nos daría X igual a 1.41. Ok. 1.41 Disculpe, me equivoqué. metros. Muy bien, Jacqueline. Bueno, pues continuamos con la siguiente. Para llegar a las fórmulas que acabas de aplicar, los científicos construyeron tablas y gráficas de distintos fósiles. De ese modo se encontró la relación entre varios huesos como el fémur y su longitud estimada. Miren, ahí tienen una imagen. Observa la siguiente tabla. Muestra las relaciones entre las medidas del fémur relacionado a un antepasado femenino, así como su altura total. ¿Reconoces alguna particularidad en los datos registrados? Miren, chicos, observemos la tabla. ¿Ustedes qué ven? Algo familiar, algo que ya hayamos visto aquí. Tenemos la medida del fémur en centímetros y tenemos la estatura en metros. Si observamos, comienza el del 20 y llega hasta el 50. Y si se fijan en la estatura, comienza en 1.1164 y termina en 1.6984. ¿Qué podemos decir de esta tabla? Solo uno que me conteste. Si observamos aquí, el maestro ya nos puso una línea roja, una flechita, y nos está diciendo que aumenta. Y al aumentar nuestra medida de fémur, aumenta también la estatura en metros, ¿verdad? Entonces, existe una relación directa entre los valores registrados en ambas columnas. Los valores se incrementan al mismo tiempo. Existe una relación entre ellas, ya que el valor de una columna depende de la otra. Y si se fijan, aumenta una y la otra también. Maestro Juan Camilo, ¿quiere comenzar? Lo veo como... Sí, maestra. Gracias. Sí, con muchas ganas. Buenos días a todos, ¿cómo estamos? Bien, profe. ¿Y usted? Muy bien. Bendito sea Dios también, ahí vamos. Dice, ya vimos que la tabla
en base a que aumentaba el fémur, pues aumentaba la estatura de la persona en este caso, ¿verdad? Entonces, ese tipo de tablas ya las habíamos visto. Son tablas, ¿cómo las nombrábamos? ¿Alguien se acuerda? Cuando una cantidad aumenta, la otra también aumenta. Son relaciones de... Proporcionales. Exactamente, Juan Pablo. Entonces, su gráfica, pues lógicamente nos va a dar una línea recta, ¿verdad? Y si ustedes se acuerdan de la formulita tanto para calcular la estatura de la mujer como de la del hombre, ahí la tienen, miren, X es igual a 1.94F más 72.84. Y también ya habíamos estudiado antes cómo era la fórmula de una función lineal, ¿sí? Si ustedes recuerdan, decíamos que siempre iban a estar, cuando yo tenía una línea recta, y igual a mx más b. ¿Sí lo recuerdan? En este caso aquí, aunque es la x, pero vamos a decir que en esa fórmula representa nuestra y igual a mx, la m sería 1.94, la x sería la f, y luego más b, 72.84. A ver, esta pregunta sí, creo que es para campeones. ¿Alguien se acuerda? En clases pasadas también vimos que en las líneas rectas, en base a plantear su ecuación o su función, nosotros podíamos saber cuál era la pendiente. En esta de aquí, x igual a 1.94F más 72.84. ¿Alguien me sabe decir cuánto es la pendiente en esa línea recta? ¿Cuánto vale la pendiente? ¿No se acuerdan? ¿Con qué letra estaba representada la pendiente en una línea recta? Con la letra M, ¿sí lo recuerdan? Inclusive habíamos visto una formulita, M es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Pero decíamos que si ya teníamos la ecuación o la función, pues ya podíamos directamente saber cuánto vale la pendiente. En esta función está representada por el 1.94, ahí lo está señalando el profe Ruperto. Esa es la pendiente de esta línea recta, 1.94, es el valor que representaría la M, ¿verdad? No sé si haya dudas hasta aquí. Entonces, la relación entre la medida del fémur y la estatura de la mujer es una relación lineal. Como es una relación lineal, las expresiones algebraicas tienen como característica que los exponentes de las variables involucradas es 1. Y ya sabemos que cuando en una variable el exponente es 1, ese exponente no se escribe. ¿Estamos de acuerdo? Cuando una variable o una incógnita no tiene exponente, debemos de entender que el exponente que tiene ella es el 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Y cuando yo quiero graficar funciones donde las variables tienen como exponente 1, su gráfica siempre me va a dar una línea recta. ¿Estamos? Vamos a la siguiente situación. Matemáticas y efectos nutricionales en los organismos. Otro proyecto consiste en estudiar los fenómenos nutricionales en los organismos y para ello se utilizan roedores. Se quiere estudiar el efecto nutricional en ratones que se alimentan con una dieta de proteína que mezcla yemas de huevo y harina de maíz. Sin embargo, al variar el porcentaje de la yema en la mezcla se observa cambios en el peso promedio de los ratones. Se registra en una tabla los valores del peso de los. ¿Sucederá nada más con los roedores eso? Si aumentamos nosotros el consumo de proteínas, ¿qué creen que va a pasar con nosotros? Y no quieren participar. Hoy no quieren participar porque es viernes, ya quieren irse a descanso, ¿sí? Dice, yema de la mezcla en porcentaje y peso en gramos, ¿sí? Si yo tengo un porcentaje de 10,
¿cuántos gramos tengo? 42, ¿sí? Un porcentaje de 20, 68. Un porcentaje de 30, 98. Un porcentaje de 40, 132. Un porcentaje de 50, 170. La pregunta es, esa tabla, bueno, ¿reconoce alguna particularidad en los datos? ¿Será proporcional la tabla? Sí. Sí, porque los dos ¿Aumentará en son la más misma proporción? Pero en la misma proporción. A ver, Yeshua, mira, de 10 a 20, ¿cuánto aumentó? 10. 10. Ahora vamos con el peso. ¿De cuánto aumenta de 42 a 68? 26. 26. Si esto fuera proporcional, si fuera proporcional, cuando yo aumento de 20 a 30, que también serían 10 en el porcentaje, abajo también tendría que aumentar 26. A ver, chéquenle si de 68 a 98 aumenta 26. No, es más de 30 poquitito. No aumenta 26, ¿verdad que no? Entonces yo puedo concluir con eso que esto no es una proporción. Lo que sí, pues conforme aumenta uno, también aumenta el otro, pero no es una proporción. Pregunta, ¿creen que su gráfica me dé una línea recta? No. No me va a dar una línea recta porque no está de manera proporcional. Dice, se tiene una relación directa, pero los valores del peso crecen de forma distinta a la del porcentaje. Necesitas deducir el peso de los ratones si aumenta 60% la cantidad de yema en la dieta. Entonces, mi pregunta a contestar es, si yo tengo 60%, ¿cuánto peso tiene ese ratón en gramos? ¿Sí? O ese roedor. ¿Creen que observando la tabla lo pueda resolver? Nada más de observar la tabla. No. Debo de encontrar una ecuación, una función que me ayude a encontrarlo. Dice, para ello utilizarás conceptos que ya conoces. Regresa a la tabla anterior, asígnale los valores X y Y para poder realizar la gráfica. ¿Sí? Entonces, a la mezcla o al porcentaje le vamos a llamar X y a los gramos le vamos a llamar Y, ¿verdad? Entonces, mi objetivo es encontrar una función o una ecuación de que el porcentaje, lógicamente, esté en función del peso, pero que me ayude a calcular el porcentaje a cualquier cantidad de peso. Porque para realizar una gráfica se utiliza el plano cartesiano con dos ejes, el eje de las abscisas representado con la letra X y el eje de las ordenadas por la letra Y. Vamos a ver cómo nos quedaría la gráfica. ¿Cómo creen que nos va a quedar la gráfica? En su vida, ¿no? A ver, vamos a ver. Con puras curvas. Vamos a ver cómo lo graficaríamos. Con puras curvas, ¿sí? La gráfica resultante no es lineal. El crecimiento tiene una ligera curvatura, ¿sí? Lógicamente estamos graficando el porcentaje contra el peso. Es una línea curva. ¿Cómo creen que me va a resultar la ecuación o la función? Ya lo habíamos mencionado también en clases anteriores. ¿De qué forma creen que va a ser la ecuación que voy a obtener o la función? ¿A X elevado al cuadrado sobre 2? Ay, casi, Joshua. Va a ser una función de segundo grado, eso sí. Debo de tener una función cuadrática por tener una curva. Y efectivamente me va a ayudar mucho a recordar cuál es la forma general de las funciones o de las ecuaciones de segundo grado, ¿verdad? Vamos a encontrarlo. Ya vimos la tablita que le vamos a poner X al porcentaje y Y a los gramos, ¿verdad? Lo primero que vamos a obtener es, pues, ver cómo van cambiando las diferencias aquí, cómo va aumentando una con respecto a otra y ver si puedo encontrar una regularidad en esos cambios. En el de arriba si hay un cambio constante de 10 a 20, ¿cuánto aumenta? 10. De 20 a 30,
10. De 30 a 40 y de 10. 40 a 50. 10. Si sucediera lo mismo con el renglón de abajo, con el de los gramos, pues yo tuviera una función lineal, una proporción. Pero vamos a ver cuánto aumenta de 42 a 68. ¿Cuánto aumenta ahí? 26, 24. ¿cierto? 26. Ahora de 68 a 98. 30. 30. 30. De 98 a 132. 34. 34. Y de 132 a 170. 38. 38. 38, ¿verdad? Si se fija, no es constante. No es constante. Pero ¿qué pasa si le sigo buscando? Si le sigo buscando. Del 26 al 30, ¿cuánto aumenta? 4. 4. Cuatro. Y luego del 30 al 34. 4. Y del 34 Cuatro. al 38. 4. ¿Le Cuatro. recuerda algo este tipo de escalerita, este tipo de estrategia? ¿Le recuerda algo? Ya lo habíamos estudiado antes. ¿Le recuerda algo? 4. Dice, pero para que fueron las ¿No era lo que restas. hablamos de cuando- sucesiones? Es una sucesión, pero ¿de qué tipo? Yo al darme cuenta que en la primera diferencia no me da constante, yo ya me doy cuenta que esa sucesión no es lineal. Pero si encuentro constante hasta la segunda diferencia, como en este caso es el 4, es una sucesión ¿de qué tipo? Ya lo había dicho Yeshua. ¿Qué tipo de sucesión? Igual que en las ecuaciones. ¿Qué tipo de sucesión tengo aquí? No lineal. Una sucesión no lineal, una sucesión cuadrática, porque le encontré la diferencia hasta la segunda diferencia, y eso tiene que ver con el exponente de las variables. ¿Qué exponente voy a tener al máximo? Un 2, ¿sí? Cuando en una serie de sucesiones las diferencias entre sus términos son las mismas, se identifica una sucesión lineal, que no es este caso. Si las restas son distintas, como en este caso, se está frente a una relación de grado mayor, por ejemplo, una relación cuadrática. Y hay un método para encontrar ahora sí la formulita que estoy buscando. ¿Lo recuerdan? Ese método. ¿Quién salió? Método de las. Apaga la lavadora. Método de las diferencias, también ya lo habíamos estudiado. Mira, ese se trata de encontrar, ya sé que con las diferencias que encontré, ya sé que voy a tener una ecuación, una efusión de segundo grado. Entonces voy a encontrar las letras A, B y C para formar esa ecuación. Y tengo estas tres formulitas. Estas tres formulitas, 2A más 3B más A más B más C, se llama el método de las diferencias. ¿Pero a qué las voy a igualar? ¿A qué las voy a igualar? Miren, ahí el profe Ruperto va a encerrar a cuáles números las voy a igualar. Esos números son los que me van a servir para utilizarlo en mis métodos de diferencia. El primer número de mi serie, la primera diferencia y la segunda diferencia, ¿sí? Y se igualan, pues ahí el 2A lo voy a igualar a 4, que sería la segunda diferencia. El 3A más B lo voy a igualar a 26, que es mi primera diferencia. Y A más B para el primer número de mi serie, que es 42. Y ese es un sistema de ecuaciones, pero que se puede resolver de manera sucesiva. El 2A más 4, como nada más tiene una sola incógnita, pues es muy fácil de resolverlo. Si yo quiero despejar la A, debo de quitar ese 2. ¿Qué operación le está haciendo el 2 a la A? En esa ecuación, en la primera, 2A, una multiplicación, y lo contrario de multiplicar, Dividir. entonces para dejar la A sola tengo que dividir 4 entre 2, si están de acuerdo, y encuentro que el valor de A es 2. Y ese valor que ya obtuve lo voy a sustituir en la segunda. En la segunda tengo 3A, pero ya sé cuánto vale A, pues le pongo 3 por 2 y voy a calcular el valor de B, que es el que no sé, es igual a 26. ¿Cuánto es 3 por 2?
6. 6 más B me va a quedar igual a 26. Por lo tanto, ese 6 lo debo de cambiar a la segunda parte para dejar la B sola. Si está, ¿cómo me va a quedar? Lo puedo sumar. Es lo contrario de sumar. Restar. Restar, pues me va a quedar que la B va a ser igual a 26 menos 6. ¿Cuánto es 26 menos 6? 20. Entonces obtengo que la B vale 20 de ahí. Y si ya tengo cuánto vale A, cuánto vale B, sustituyo en mi tercera ecuación, que es esa que señala el profe Ruperto. Ya sé que la A vale 2, ya sé que la B vale 20, y de ahí voy a obtener que es C. Por lo tanto, C va a ser 42 menos 20 y menos 2. Quiere decir que en total 42 menos 22. ¿Cuánto es 42 menos 22? 20. 20. 20. Quiere decir que la C también vale 20. Ya que tengo el valor de la A, de la B y de la C, los debo de acomodar en de la forma general de las ecuaciones de segundo grado, que es AX cuadrada más BX más C. Ahí lo está señalando el profe Ruperto. Miren, esa que está de negro es la forma general de las ecuaciones de segundo grado. Entonces ya nada más le voy a poner A. En vez de A le voy a escribir 2X al cuadrado más B, que ya sé que vale 20, más C, que también vale 20. Sustituyo y me queda esa ecuación, 2n al cuadrado más 20n más 20. ¿Recuerdan el problema? ¿Qué peso, para qué porcentaje quería calcular el peso del roedor? ¿Cuál era mi objetivo? A ver cuánto iba a pesar en los demás. ¿Mande? Para ver Teníamos cuánto- la tablita 10, 20, 30, para 60, ¿sí o no? Entonces, ya lo único que voy a hacer es sustituir mi valor en mi ecuación o mi función de 60. La X vale 60, voy a hacer la sustitución. Pues me va a quedar, ¿cómo me quedaría? Ahí está, mire. 2 por 6 al cuadrado más 20 por 6 al cuadrado más 20. La primera operación, lógicamente, que voy a hacer es 6 al cuadrado. ¿Cuánto es 6 al cuadrado? 36. 36. Me va a quedar 2 por 36. Y luego 20 por 6, ¿cuánto es? 2 por 36, 72. Si están de acuerdo, 20 por 6 son 120 y luego más 20. Si sumo en total, pues 72 más 120, 192 más 20, 212. El peso en gramos de ese roedor sería 212. ¿Sí? Y ahí contesto ya la pregunta a mi problema. No sé si tengan duda. Estamos en el tiempo límite. No sé si mis compañeros quieran agregar algo. Ahí el profe les va a enseñar el reto, la actividad para el día de hoy. Adelante, profe Ruperto. Gracias, profe. Entonces, jóvenes, ya para concluir, pues en estas dos situaciones que resolvimos ahorita, pues observaste y analizaste que las relaciones entre la biología y las matemáticas y las pusiste en práctica. Además, empleaste las gráficas para analizar la información obtenida en diversos fenómenos. Entonces, como hemos observado a lo largo de estos días, las matemáticas tienen relación prácticamente en todo, jóvenes. Entonces, su actividad ya aparece en el canal, es esta. Y para concluir, ya para terminar, le pido a Brian que nos haga el favor de leer esa frase. Sí. He fallado más de 9,000 tiros en mi carrera. He perdido más de 300 partidos. En 26 ocasiones me confiaron el tiro ganador y fallé. He fracasado una y otra vez en mi vida y por eso he tenido éxito. Michael Jordan. Michael Jordan. Muy bien, jóvenes. Pues muchas gracias por su atención y
Le cedemos el micrófono